Ok, el remanente de Israel. Vimos en nuestra lección anterior que la salvación es por gracia y ahondamos con lujo de detalle acerca de este tema de la gracia y de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, la fe activa, la fe correcta, la fe abrahámica, que es la que todo creyente debe imitar, y por eso es que al imitar esa fe de Abraham somos constituidos como hijos de Abraham. Nuestro tema de hoy tiene que ver con esta temática, la admisión de los gentiles. Y bueno, hablábamos de la salvación por la gracia y de que Pablo estaba diciéndole a los romanos de que había un remanente de la nación de Israel que sería escogido por gracia. Vimos lo que implica eso, ¿no? Tener una fe activa, una fe como la que mostró Abraham, una fe obediente, fe perfecta. Los días de los apóstoles, mis hermanos, fue una generación donde hubo una transición en las sazones y modo de gobierno de Dios. Se estaba acabando la vieja dispensación y estaba al mismo tiempo acercándose una nueva era. En ese marco de tiempo se reveló, oído, gradual y parcialmente el Nuevo Testamento. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en partes. En parte conocemos y en parte profetizaban. Lastimosamente, en ese periodo de tiempo, solo un puñado de judíos creyeron al mensaje del Evangelio, mientras que la mayoría de la población israelita rechazó la gracia que se les brindaba, rechazó a Jesucristo y persistieron en seguir el recorrido para alcanzar la salvación por las obras de la ley. Miremos los versos, las líneas que hoy vamos a abordar, a estudiar, a indagar en esta lección. Romanos capítulo 11 del 7 al 10 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos se refiere a aquellos judíos que obedecieron el Evangelio. Los demás son aquellos que no creyeron en Jesucristo. Ellos fueron endurecidos no de manera arbitraria, bajo, digamos, un control total de Dios en los corazones de ellos, no, sino por medio de la palabra y a través de la decisión libre de ellos, era que se endurecían ante el mensaje, o los pocos que lo aceptaron, el remanente, ellos fueron los que se convirtieron. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y presten mucha atención a esa expresión, retribución. Predice la catástrofe judía. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Para siempre la espada no se quitaría de ese lugar. Evidentemente la espada significa guerra. Ese lugar quedaría entonces bajo la maldición de Dios. Y si algo de bíblico tuviese el conflicto actual de Israel, sería esta maldición. Esa zona hasta el son de hoy permanece en guerra. Dice entonces, este texto nos habla acerca de que Israel no alcanzó lo que estaba buscando por 1500 años de la dispensación mosaica. Buscaba su salvación, buscaban la gloria y el reino, y no lo han alcanzado, no lo alcanzaron. Este rechazo dio lugar a la predicación a los gentiles. Quiero que leamos estas líneas que tenemos en pantalla, pero en esta traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Vuelvo y leo. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado.
los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Bueno, ahora este rechazo de parte de ellos fue lo que dio lugar, a la salvación de los gentiles. Efesios capítulo 2, del 11 al 16. Miren, y el verso 19, miren cómo explica este texto la salvación de los gentiles. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los gentiles eran llamados incircuncisos a raíz del mandamiento de la circuncisión, que era lo que los judíos entendían como tener la nacionalidad judía y ser contados como parte del pueblo de Dios. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice el verso 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué más abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, y presten atención a ese término que está ahí, porque lo vamos a abordar más adelante, reconciliar con Dios a ambos, o sea, a los dos pueblos de los que se viene hablando, los judíos y los gentiles, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz, las enemistades. Y si nos saltamos al verso 19, vemos que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los gentiles ya no eran contados como personas fuera de la gloria de Dios, sino que aquellos que obedecían el evangelio eran convertidos en conciudadanos. Esto implica ser miembros del pueblo de Dios, conciudadanos de los santos, y dice, y miembros de la familia de Dios. En el idioma griego, la palabra familia realmente se debe traducir casa de Dios, miembros de la casa de Dios. Así vierten el pasaje otras versiones de la Biblia, y entonces lo que dice es que la iglesia, que es la casa de Dios, es la cúspide o el propósito final por el cual Cristo murió y en donde se reconcilian las personas con Dios. Este pasaje le da una gran exaltación a la iglesia. Ahora, esa admisión de los gentiles de la que se habla aquí fue a raíz del tropiezo de los judíos. Pero hagámonos la pregunta, ¿tropezaron los judíos sin oportunidad para levantarse? O sea, su caída, su incredulidad, los dejó a ellos sin oportunidad de restaurarse con respecto a la relación que tenían con Dios como pueblo, en el ámbito individual de los judíos. ¿Será que esa caída hace que ellos ya no tengan lugar, oportunidad, ocasión para volver a tener comunión con Dios? En el versículo 11 aborda Pablo esta cuestión. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
Esa frase que dice ahí, para que cayesen, es importante verla en otras traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque el verso, si ustedes notan, hermanos, y lo leen cuidadosamente, el verso implica que ya estaban caídos. Miren que ahí dice, digo pues, han tropezado, y la palabra tropezar implica caída. Ya estaban caídos. Han tropezado los de Israel, ¿para qué? No sería coherente decir que cayeron para volver a caer. Esta frase, para que cayesen, en otras versiones de la Biblia se traduce así, como yo lo expreso en la pregunta que está arriba. ¿Tropezaron los judíos sin oportunidad para levantarse? Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó? Noten el y cayó sin posibilidad de recuperarse de ninguna manera. Ese para que cayesen significa ¿será que ellos quedaron sin alternativa, sin oportunidad? O dice esta traducción, sin posibilidad de recuperarse. La Biblia latinoamericana nos traduce el pasaje así. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? Y responde Pablo, de ninguna manera. Y la Biblia de Jerusalén vierte el texto así. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo. Noten cómo estas versiones de la Biblia, mis hermanos, expresan muchísimo mejor la idea de la pregunta de Pablo que la versión Reina Valera que dice para que cayesen. Es más, ese cayesen está conjugado en un tiempo imperfecto que no nos deja entender si ya estaban caídos o si se trataba de que apenas iban a caer. Pero eso sería una redundancia con lo que dice la frase anterior, tropezado, ¿no? Pero bueno, ya otras versiones han hecho un mejor trabajo de traducción y nos entregan un texto más limpio en cuanto a traducción y nosotros podemos hacerle una mejor interpretación. Mis hermanos, los cristianos gentiles en Roma, recuerden que estamos estudiando la carta a los romanos y cada iglesia en la época tuvo sus dificultades y sus errores particulares. Acordémonos de los errores de los corintios, que fueron muchos, ¿no? Desórdenes con la cena del Señor, tenían también desórdenes en cuanto al uso de los dones espirituales, tenían muchos desórdenes. Bueno, los romanos no estaban ajenos a eso. El error en el que estaban cayendo los cristianos gentiles en Roma era creer que los judíos se habían quedado sin oportunidad para la salvación. Los cristianos gentiles en Roma pensaron que los judíos ya no tenían oportunidad de restauración y a ese pensamiento es que están dirigidas estas líneas del versículo 11. Una errada creencia de los cristianos en Roma. Yo no diría que sería de culparlos, porque es que toda la situación de la época conducía a estos creyentes a tener ese pensamiento. ¿Y cuál era la situación de la época? Recordemos que en aquel entonces, en ese periodo de transición entre la revelación del Nuevo Testamento, desde el año 33 hasta que viene la caída de Jerusalén en el año 70, los cristianos eran muy perseguidos por parte de los judíos. El modus operandi de los judaizantes era primero hacer proselitismo a través de la predicación. Y dice Hechos 15, verso 1, que en la iglesia de Antioquía de Siria, unos judaizantes entraron allí a enseñar falsa doctrina. Dice, entonces algunos que venían de Judea, de la iglesia de Jerusalén, ya eran cristianos, pero querían persistir en enseñar la ley de Moisés. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Los de Antioquía de Siria. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Eso era lo que enseñaban ellos y de esa manera perturbaban la paz de la iglesia, queriendo imponer la ley. Ahora, cuando no se les hacía caso, cuando los gentiles no hacían caso de los judaizantes en la predicación que ellos daban, entonces lo que se venía eran las persecuciones por parte de los judíos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del 14 al 16. Dice Pablo a los tesalonicenses: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cuando dice de los de vuestra propia nación, más que referirse a los gentiles en Tesalónica, es a los judíos que vivían en el exterior, vivían en Tesalónica. Estos judíos estaban persiguiendo a los cristianos en Tesalónica de la misma manera en que los cristianos que vivían en Judea estaban siendo perseguidos por los otros judíos. Ahora observen el verso que sigue: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿De qué forma? 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Y ya sabemos de qué forma: persiguiendo, procurando matarlos, apedrearlos, ¿no? Eso narra el libro de los Hechos. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, y así colman ellos, los judaizantes, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. O sea, ya estaban sentenciados para la catástrofe y el juicio que vendrían a aquella generación sobre toda la nación de Israel. Todo esto, esta situación de esa época, mis hermanos, esas tribulaciones que estaban sufriendo los cristianos en Roma. Ustedes retroceden a Romanos capítulo 8 y Pablo dice: las tribulaciones del tiempo presente que estamos sufriendo nosotros no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ellos estaban siendo atribulados por los judaizantes. Y esa persecución produjo en la mente de los cristianos en Roma, los gentiles, la idea de que los judíos fueron desechados completamente por Dios y que no tendrían más oportunidad para salvarse, y que por lo tanto el pueblo de Dios ahora eran solamente los cristianos gentiles y ya no los cristianos judíos. O sea, en medio de esa crisis y de esa situación era muy posible que los gentiles se llenaran o se cargaran tanto, digamos, de bronca contra sus perseguidores, contra sus verdugos, pues que entonces uno de los pensamientos que se empezó a despertar era que Israel tropezó, Israel cayó y ya no se va a poder volver a levantar jamás, no tienen oportunidad para levantarse. A ese pensamiento es que se dirige Pablo en Romanos 11:11, pasaje que tenemos a la izquierda. Les hace la pregunta para él mismo contestarla. ¿Por qué? Porque Pablo detecta que los cristianos en Roma tenían esa manera de pensar. Han tropezado, o sea, han caído los de Israel para que se queden ahí caídos y no se vuelvan a levantar. Recuerden las versiones que leímos ahorita, porque vuelvo y digo, esta traducción de la versión Reina Valera es un poco compleja para su pleno entendimiento. Ahora, mis hermanos, ante ese pensamiento, Pablo está respondiendo que de ninguna manera, no es así la cuestión. Israel sí tiene oportunidad para restaurarse. Israel, Dios en su misericordia le da la oportunidad para que vuelvan a estar en contacto, en comunión con el Creador, esa comunión que habían perdido por su transgresión. Y eso es lo que dice el versículo que sigue, dice: pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, los israelitas, los judíos, cayeron, pecando contra el autor de la vida, crucificándolo, rechazando el evangelio, cayeron de la gracia, cayeron de la bondad de Dios y dejaron en ese momento de ser el verdadero pueblo de Dios, y ya estaba habiendo una transición para que la iglesia fuese el pueblo escogido de Dios. Pero gracias a esa transgresión,
fue que empezó a ser predicado el evangelio a los gentiles. Eso es lo que dice, lo que está resaltado ahí, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. De eso tenemos claridad, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, en Antioquía de Pisidia, es acá, para oír la palabra de Dios. Pero viendo quiénes, los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y suponemos, podemos inferir, amenazándolos, porque luego lo que vemos es que a Pablo lo persiguieron por todas partes. Entonces, ante esta situación crítica de oposición judía, dice el verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con convencimiento, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Oído aquí, miren lo que les dice Pablo, a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, y efectivamente nosotros vemos que en los recorridos que hizo Pablo, eso era lo que primero hacían. Pablo siempre que llegaba a una ciudad, primero se metía era en una sinagoga y allí le predicaba a los judíos. Por eso les dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Romanos capítulo 1 dice, al judío primeramente, luego al griego. Se os hablase primero la palabra de Dios. Pero, observen, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos a predicarles entonces el evangelio a los gentiles y dejamos de quemar tiempo con ustedes, puesto que ustedes lo rechazan. Entonces, eso es lo que dice Romanos 11:11 también. Por la transgresión de los judíos, el rechazo, vino la salvación a los gentiles. Analicemos, mis hermanos, el verso que sigue, versículo 12. Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Quiero decirles que este pasaje que ustedes tienen en pantalla ha sido uno de los textos más difíciles de entender, que más polémicas ha generado y que de aquí depende de nuestro entendimiento la buena y correcta interpretación del resto de versículos del capítulo 11. Aquí reposa la discusión sobre si en el futuro Israel va a ser restaurado o no, porque al final dice, ¿cuánto más su plena restauración? Siendo este uno de los textos más difíciles de interpretar, y es que incluso en la traducción Reina Valera es complejo, vuelvo y lo leo, y si su transgresión, muchos no saben qué significa el término transgresión, es la riqueza del mundo, y su defección, otra palabra dificultosa, ¿no? La riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y muchos quedan perplejos. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, hoy vamos a hacer el deber, el esfuerzo de interpretar estas líneas de una forma clara y precisa. Esa palabra transgresión. La palabra transgresión en el idioma griego es esta, paraptoma, paraptoma. El léxico de Thayer la define de la siguiente forma. Nos muestra varias connotaciones o usos que se le da a esta palabra. Observen. En primer lugar, caer al lado o cerca de algo. En segundo lugar, un lapso o desviación de la verdad y la rectitud, o sea, alguien que se aparta de la verdad, que apostata. Y otra connotación, un pecado o fechoría. O sea, esta palabra paraptoma, según su contexto, en algunos pasajes se puede traducir pecado. En otros pasajes se puede traducir desviación de la verdad. Y en otro pasaje se puede traducir caer, tropezar, claudicar. Son variantes de esta palabra
que es un poco difícil. En este pasaje de Romanos 11:12, creo yo, mis hermanos, que la connotación que tiene esa palabra paraptoma, que se tradujo en nuestra versión Reina Valera, transgresión, es la que está resaltado en amarillo. Caer al lado o cerca de algo. Considero yo que el sentido que tiene el término aquí es caer, desviarse, caer o desviarse. Puede ser la primera o segunda connotación, creo que están ligadas y eh, Israel, eso fue lo que sucedió con él, tropezó ante el mensaje del evangelio y cayó. Creo que el contexto demanda eso, cuando dice, y si su transgresión, aquí la Reina Valera la tradujo como más en el segundo sentido, un pecado, una fechoría, una transgresión, pero creo yo que tiene más el sentido de, y si su caída, y si su tropiezo, porque acuérdense que vino Cristo y Él es la roca de tropiezo en la cual los judíos tropezaron, y el contexto demanda que se esté hablando es más que todo acerca de una caída. Por supuesto, esa caída se debía al pecado de Israel al haber rechazado el Evangelio. Pero creo que la línea de pensamiento que viene transmitiendo el escritor, el apóstol Pablo, tiene más que ver con la cuestión de caída. Así hace, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, nos traduce el texto así. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? Bueno, ya miramos cuidadosamente la expresión transgresión, que en el griego es paraptoma. Ahora vamos a ver la otra expresión un poco también difícil, la riqueza del mundo. ¿Qué significa eso? Se refiere a la bendición de los gentiles, de poder ellos entrar en comunión con Dios por medio del Evangelio. En el en la mayoría de las iglesias, ahí creo que me faltó una palabra, en el primer siglo, la mayoría de las iglesias fueron constituidas de gentiles. La mayor población de cristianos en el primer siglo fueron gentiles, en contraste con los pocos judíos que que se habían convertido. De hecho, Pablo viene diciendo que de los judíos solamente era un remanente, una porción pequeña en contraste con toda la población de Israel de la época. Luego dice, y su defección. Esta palabra también es compleja. No es que esté mal traducida, está bien traducida. Lo que pasa, mis hermanos, es que hoy día en nuestro español esta palabra casi no se usa, está en desuso, casi no la usamos, pero en el griego esta palabra es hetema, es esa palabra. Y según los léxicos se debe traducir fracaso, pérdida, derrota. Aquí cito el léxico de James Swanson. Fracaso, pérdida, derrota. Defección significa lo mismo, pero es una palabra poco usada en el español y por eso un hispanohablante, si usa una versión de la Biblia Reina Valera de 1960 y lee defección, le va a quedar muy difícil entender el texto. Tiene que recurrir a un diccionario y aquí estamos definiendo el término. Fracaso, pérdida. La Biblia de las Américas vierte este pasaje así y esa palabra, observen. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Ahora hablemos de la frase que sigue, la frase controversial. Presten mucha atención aquí, mis amados hermanos y oyentes, porque vamos a abordar el tema que es, digamos, la base, la raíz de la polémica dentro de lo que es la controversia entre premileniarismo y lo que nosotros creemos al respecto. Vamos a hablar de la última palabra, restauración. Resulta que esa palabra restauración tiene un gran detalle, mis hermanos. De esta palabra se ha hecho la doctrina premilenialista, de que en el futuro, en la segunda venida de Cristo, dicen ellos,
la nación de Israel va a ser restaurada, que va a haber un tercer templo y que desde allá se gobernará el mundo entero. El Mesías vendrá y gobernará el mundo entero. Mis hermanos, esa palabra restauración es palabra espuria. O sea, no están los originales griegos. Es una palabra espuria. Y podemos con toda confianza anularla de ese pasaje. Restauración es palabra espuria. Fue agregada por los traductores de la Reina Valera de 1960, pretendiendo estos traductores hacer una elipsis o complemento con el fin de que el lector tuviera una mejor comprensión de la lectura. Pero en realidad esa palabra no está. Ahora, esa elipsis que hicieron los de la Reina Valera, considero yo que es válida, pero no debieran injertar en una traducción una palabra como tal. A veces las traducciones, y creo que yo un domingo les compartí a ustedes una lección acerca de cómo se hacen las traducciones de la Biblia. Hay dos métodos, el método textual y el método dinámico. Hay versiones que en medio de su dinamismo para traducir hacen esta clase de injerciones al texto sagrado, nos entregan una versión con esas inserciones. Ellos piensan que el propósito es bueno, es para que se entienda mejor el texto, y no solo la Reina Valera hace esto, sino también otras traducciones de la Biblia también insertan el término restauración. Pero tengamos presente algo. Los premileniaristas dependen mucho de esta palabra que no está en los originales. De ella es que los premileniaristas han hecho una doctrina completa. Ellos creen que en el futuro Dios va a restaurar a la nación de Israel nuevamente como una teocracia, y que va a venir Cristo por segunda vez, y que se va a levantar un tercer templo, y que Cristo va a reinar allí por 1000 años en Jerusalén gobernando el mundo entero. Pero todo esto ha sido pura especulación emanada de una palabra que no aparece en el original griego. Yo los invito a mirar otras versiones más textuales, como han vertido este versículo 12. En realidad, debiera llegar hasta donde está este resaltado verde. Noten, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena? O debiera traducirse su plenitud, y hasta ahí debe llegar el texto, porque la palabra restauración es espuria. Miremos esta versión. Serafín de Ausejo tradujo el texto así. Ahora bien, si ese tropiezo de aquellos es riqueza para el mundo y su disminución es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Noten que no agregan la palabra restauración, como hace la versión Reina Valera. Biblia latinoamericana. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? Y no aparece la palabra restauración. Biblia de las Américas, una de las más confiables. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? La palabra restauración no está en el original griego, es espuria. Y lastimosamente de una palabra espuria han hecho una doctrina completa los premileniaristas. Pero bueno, vamos a estudiar entonces la que sí nos concierne y la que sí está en los originales, esa que está resaltado en verde. ¿Cuánto más su plena? Resaltemos esta palabra plena. En el griego es pleroma. Esa palabra se define así. En este léxico de Pedro Ortiz dice: lo que llena, plenitud, número completo, pleno cumplimiento, o puede significar estado perfecto. Puede tener una que otra pequeña variación. En la mayoría de los casos se refiere a algo que está cumplido, algo que está completo, pero también se puede usar con referencia a un estado perfecto.
Es decir, cuando un cristiano, vamos a suponer que un cristiano llegó a la madurez, conoce todo asunto bíblico y también es una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios al carácter de Cristo, está en un estado de perfección, de madurez o pleno. Y ahí sería el término aplicable, pleroma. Pero esa palabra pleroma, en esa connotación de la madurez del cristiano, se usa muy pocas veces en la Biblia. La mayoría de las veces se usa en el sentido de plenitud o de completarse o de cumplirse algo. Sin embargo, tenemos ante nuestros ojos Romanos 11:12, uno de esos pocos pasajes en donde se usa ese término en ese sentido secundario, o sea, en un estado perfecto. Por eso lo resalto en amarillo, ¿no? En la mayoría de los pasajes, esa palabra va a significar la primera connotación, lo que llena, plenitud, número completo, pleno cumplimiento, pero en pocos pasajes se significa un estado perfecto, un estado de madurez, y creo que aquí en Romanos 11:12 es uno de los pocos pasajes en que se usa de esa forma. Bueno, interesante y a la vez un poco complejo, ¿no? De entender esta cuestión. Estamos, hermanos, ya metiéndonos en lo que es la exégesis de un texto y no nos tocó en esta noche un texto fácil. Esto es uno de los textos más difíciles. Hago mi mejor esfuerzo para que lo que yo explique sea comprendido por ustedes, así que yo les pido también que se concentren bastante, que presten mucha atención para que salgamos edificados y entendamos completamente este pasaje. Plenitud. ¿Qué está enseñando Pablo? Es la pregunta que nos hacemos, ¿sí o no? ¿Qué está enseñando Pablo ahí? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Los premileniaristas dicen que Pablo está, oído, profetizando, que Pablo está profetizando una restauración de los israelitas como nación. Ellos dicen, cuando todos los israelitas se conviertan y como nación se entreguen a Cristo en un futuro indeterminado, entonces serán restaurados. Eso creen los premileniaristas. Pero mis hermanos, el término plenitud en este contexto no se refiere a un cumplimiento de algo, sino a un estado perfecto. Ese es el detalle, por eso yo resalto este punto. Pablo no está profetizando, ni está garantizando que en un futuro Israel sea restaurado como nación. Pablo no está profetizando como dicen los premileniaristas. Es más, el suceso ocurrido en el año 70, la destrucción de Jerusalén, demuestra que fueron destruidos y eliminados por completo como nación en vez de haber sido restaurados. Entonces, Pablo no está profetizando una futura restauración o cumplimiento de una restauración. No es eso. Entonces, ¿por qué dice cuánto más su plenitud? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto más su plenitud? Bueno, Pablo, y voy a resaltarlo aquí, Pablo hablaba en suposición, no en profecía. Pablo estaba haciendo una suposición, una hipótesis que surgió de su amor y su preocupación por los compatriotas judíos. A Pablo le dolía ver a todos sus compatriotas caídos de la gracia, perdidos, destinados a ser condenados y castigados con el juicio que se acercaba. Y Pablo soñaba con ver a Israel levantarse de su caída por el rechazo que tuvieron ellos hacia el Evangelio. Y por eso era que Pablo se esforzaba por predicar por todas partes del Evangelio y hasta lo apedreaban, porque él quería que sus compatriotas judíos se arrepintieran de su caída y se convirtieran a Cristo. Ese sentir de Pablo está plasmado en el contexto no tan inmediato, pero es la línea de pensamiento que se venía planteando desde el capítulo 9 de la carta a los romanos. Por dejar perder de vista
esa línea de pensamiento es que se malinterpreta Romanos 11:12. Esa palabra, ¿cuánto más? Esa pregunta no es una profecía, es una suposición. Pablo se está preguntando, ¿qué tal? ¿Cómo será en caso de que Israel se convierta? Pablo está suponiendo, no profetizando. ¿Y por qué hacía suposiciones el apóstol Pablo? Porque a él le dolía en su corazón ver a la nación caída y fantaseaba, pues, si podemos decirlo de cierta forma, con verlos restaurados espiritualmente, verlos convertidos al evangelio. En Romanos capítulo 9 del 1 al 3, ese contexto dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y decía Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo lamentaba la situación de los judíos, de sus compatriotas. Y dice, incluso en el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Si tuviera que morir con ellos, me muero con ellos. Dice Pablo, los ama mucho, los amaba mucho. Dice, por amor a mis hermanos. ¿Quiénes? Los que son mis parientes según la carne. Es más, y ahí sigue el capítulo 10, el capítulo que sigue, vuelve y muestra a Pablo su preocupación por ellos. Y mire lo que dice en el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el sentimiento personal de Pablo, sus emociones, sus deseos y su oración a Dios por la nación de Israel, era para que ellos se salvaran, porque a Pablo le dolía ver a sus compatriotas judíos totalmente fuera de la gloria de Dios, alejados de su gracia y destinados a ser castigados en el juicio que se acercaba. Entonces, mis hermanos, así, teniendo en mente este contexto y ese sentir de Pablo, esa línea de pensamiento con la que él está plasmando las letras en esta carta, es desde ese sentimiento, desde esa emoción, desde ese amor por sus parientes en la carne, que Pablo habló en hipótesis, en suposición, anhelando que ellos, los judíos, se levanten de su estado caído, se conviertan a Cristo algún día. Él fantaseaba con eso y fueran restaurados a la comunión con Dios. El término o la expresión cuanto más su plenitud demanda. No dice, no implica que sea una profecía, como dicen los premileniaristas, sino más bien Pablo está suponiendo, ¿cómo será si mis compatriotas creyeran en el Evangelio? ¿Cómo sería eso? Eso satisfacía sus emociones y su preocupación por sus compatriotas. El término su plenitud, mis hermanos, que significa, ya lo leímos, un estado perfecto. Pablo está preguntando, ¿cómo será si ellos se convierten a Cristo y se perfeccionan en Cristo? ¿Cómo será? Soñaba Pablo con eso. No está profetizando, hablaba en suposición, no en profecía. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor en este punto. Es como Dios. Pablo tenía un sentir similar al de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, mire lo que dice acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y podríamos sumarle segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué anhela Dios? Dios no quiere que ninguno se pierda. Aquí el texto dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, con estas palabras, yo no veo el primero que se atreva a decir que en Primera de Timoteo 2:4 se está profetizando la salvación de toda la humanidad. No, una cosa es lo que Dios desea y otra cosa es la profecía. Y aquí lo que se está expresando es un deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Con estas palabras no se está garantizando ni profetizando que ningún ser humano se va a perder y que todos se van a salvar. Este texto está expresando es el deseo de Dios.
Hay que saber diferenciar cuando un pasaje de la Biblia se expresa a modo de hipótesis, expresando un anhelo, un deseo, y cuando un pasaje de la Biblia está profetizando y garantizando que algo se va a cumplir. Romanos 11:12 no es una profecía, es una suposición de Pablo, que emerge desde su emoción y amor por sus compatriotas. Vuelvo y reitero, Pablo conservaba la esperanza de que los judíos recapacitaran de su error y por eso era que se esmeraba por predicarles. Él esperaba que se levantaran espiritualmente, que nuevamente volvieran a ser parte del pueblo de Dios. Nótese la estructura gramatical de la pregunta, ¿cuánto más? Esa pregunta denota una hipótesis, una suposición, no una garantía, no una profecía, como dicen los premileniaristas. ¿Cuánto más? Esta pregunta equivale a ¿cómo sería en caso de que esto o aquello? Pablo habla desde su anhelo, no desde una visión profética. Es más, los versículos que siguen, versículos 13 y 14, Pablo deja de hablar ya en hipótesis y pasa a hablar desde la realidad de las cosas. Y ahí reconoce que él no va a poder hacer que todos sean salvos, sino que solamente va a poder salvar es a algunos pocos de la nación, porque ya pasa a ser realista. Los anhelos y sueños de Pablo para con los de su nación jamás le hicieron perder a Pablo de su mente la realidad de la situación de la época, de que pocos judíos creían en el evangelio. Y observemos los textos del 13 al 14, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos, ¿qué dice ahí? A algunos de ellos. Sería incongruente que en las líneas anteriores dijéramos, Pablo profetizó que todos los israelitas se van a salvar y ahora en el verso 14 dijera que solamente va a poder hacer salvos a algunos de ellos. Sería una contradicción. En el verso anterior, Pablo habló en hipótesis, fantaseando con la salvación de sus compatriotas, pero aquí, digámoslo en términos colombianos, aterriza y es realista y sabe que solamente si predica hará salvos a algunos de ellos. De hecho, ya había dicho que era solo un remanente. Hasta aquí Pablo como que aterriza en sus ideas, porque hermanos, ese sentimiento y emoción de Pablo se vuelve a expresar en el verso que sigue, versículo 15. Bueno, me equivoqué en la diapositiva, dejé todavía el verso 12, pero es 15, corrijan eso ustedes, es el verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, noten la forma de la pregunta, vuelve a hacer hipótesis, supone, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si su exclusión es la que dice ahí, reconciliación. Yo les dije al principio cuando leímos Efesios 2, préstenle atención a la palabra reconciliación porque vamos a hablar de ella. Observemos esa palabra, reconciliación. En el griego, catalaje. Es una palabra que se usa generalmente en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, para hablar de la salvación de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Cuando una persona no está convertida, se le considera enemiga de Dios, pero cuando se convierte a Cristo, se reconcilia con Dios. Segunda de Corintios 5 del 19 al 20 dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. La palabra de la reconciliación es una expresión que se refiere al evangelio. Y el verso que sigue dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué se refiere el término reconciliación? A la predicación del Evangelio. Es a través de esa predicación del Evangelio que las personas se reconcilian. Dice entonces Romanos 11:15, porque si su exclusión es la que
reconciliación, pero recuerden que implica la reconciliación, implica que oyeron el evangelio, lo obedecieron y entraron en comunión con Dios, fueron reconciliados. Si su exclusión, la de los judíos, es la reconciliación de quién, del mundo, de los gentiles, ahora viene la pregunta final, la que se hace en hipótesis. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vuelvo y reitero, mis hermanos, aquí nuevamente habla en hipótesis, no en profecía como aseguran los premilenialistas, que es que aquí está profetizando el apóstol Pablo una futura restauración. Nuevamente Pablo habla desde sus anhelos, en hipótesis, porque Pablo soñaba con que los judíos se convirtieran a Cristo. Y dijo incluso que una acción semejante de los judíos, de llegarse a convertir, en caso de que se les predique y cambien de parecer y se conviertan, dejen su dureza de corazón, eso sería una especie de resurrección espiritual. Los judíos estaban espiritualmente vivos para con Dios, ¿cuándo? Cuando regía la dispensación mosaica. Ellos estaban vivos delante de Dios, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido. ¿Pero qué pasó? Vino Cristo, rechazaron a Cristo, rechazan el Evangelio, y ahí experimentaron la muerte espiritual por su pecado. Ahí vino la caída de Israel, ahí vino su tropiezo. Tropezaron con la roca que los hace caer, que es Jesucristo. Experimentaron la muerte espiritual por su pecado. Y ellos quedaron entonces destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23, que judíos y gentiles todos están bajo pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en caso de que ellos se arrepintieran, estaban vivos durante la era mosaica. Viene Cristo, tropiezan y mueren espiritualmente. ¿Qué pasaría si ellos se arrepintieran al oír el Evangelio y se convirtieran a Cristo? Pues su condición espiritual volvería a ser restaurada y eso sería una resurrección espiritual. Por eso pregunta ahí en hipótesis, ¿qué será su admisión? O sea, en caso de que se conviertan, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos, o sea, resucitarían. ¿Por qué? Porque todo el que oye el Evangelio y lo obedece, resucita espiritualmente. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Y qué dice al final? Mas ha pasado de muerte a vida, en un sentido espiritual, con respecto a que vuelve a estar unido con Dios y entra en comunión con Él y entra a ser parte de su reino. En la siguiente lección, mis hermanos, vamos a abordar más porciones difíciles dentro del capítulo 11 de la carta a los Romanos, y vamos a hablar esa que nos muestra alegorías, vamos a abordar alegorías en la próxima, porque hay unos símbolos que vamos a leer. Yo los animo a que lean los versos que siguen, versos del 16 hasta el 25, porque ahí se nos van a hablar de ramas, raíces, primicias, masas, y todos esos son términos simbólicos que los vamos a ir desglosando en nuestra próxima lección. Hasta aquí esta lección 4, el remanente de Israel. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.